Hola, bienvenidos. En esta ocasión hablaremos sobre storytelling en la educación. La primera misión que nos compete es la conceptualización del storytelling. Sabemos que la narración es una capacidad del ser humano tan antigua como la lengua misma, y de hecho se establece que no puede tan siquiera corroborarse cuándo fue contada la primera historia ni en qué lugar del mundo. La narración es un arte inherente del ser humano y se ha constituido como un medio de alta expresividad de las vivencias humanas, ya sean reales o ficticias. Así pues, esta cita nos dice, las historias son tan antiguas como la gente y muy importantes para nuestros espíritus, mentes y el progreso humano. Convertirse en buenos narradores nos da poder personal para guiar, motivar, entretener, educar, inspirar e influenciar a los demás mediante una historia ingeniosa. Porter 2008, como se citó en Rosales y Roy en 2017. Siendo así, cabe destacar que el término storytelling proviene del inglés y puede ser traducido como contar historias o narrando. Ahora bien, si el storytelling consiste en el arte de contar historias, ¿qué sentido tiene en la educación? Podemos recordar una vez más lo expresado en la cita, que uno de los efectos inherentes de la narración es el educar, inspirar e influenciar a los demás. Si miramos a fondo el panorama educativo, encontramos que en realidad dentro de nuestras prácticas docentes se encuentran un poco difusas otras prácticas y metodologías apartadas de la tradicionalidad, pues en muchas aulas de clase aún se utilizan textos predeterminados y descontextualizados que no generan ningún aporte significativo a los estudiantes. El storytelling es una alternativa novedosa en una medida en que no solo puede ser flexible y adaptable para generar aprendizajes significativos desde perspectivas constructivistas e inclusive dentro del aprendizaje colaborativo, sino que puede estar mediado por la tecnología, la cual es una aliada importante en la actualidad de los procesos educativos. Así pues, los storytelling son un recurso didáctico que permite motivar, activar la atención y generar participación e interacción entre los estudiantes, especialmente cuando estos relatos son digitales y se pueden publicar y compartir en plataformas tales como YouTube, Instagram y otras plataformas web, como expresa Suárez en 2023. Podemos afirmar que el storytelling por sí mismo ya tiene un alto contenido educativo y es un factor de motivación sin precedentes. Pero si articulamos este concepto con la narrativa digital y transmedia, encontramos que no solamente la tecnología permite contar una historia y que ésta tenga un amplio alcance, sino que puede ser narrada por distintos medios como textuales, auditivos o visuales, lo que permite una experiencia más inmersiva y que el estudiante se vea más implicado con los procesos de pensamiento, aprendizaje y reflexión. Entonces, el storytelling puede venir en distintas presentaciones, pero la estructura más común consiste en los elementos del cuento: inicio, nudo y desenlace, además de elementos tales como la, el tema, que es la idea principal a ser transmitida. Si pensamos en un cuento para aprender, esta debe estar pensada para enfrentar una problemática educativa. Los personajes son aquellos sujetos que participan de la historia y deben ser construidos con miras a un objetivo pedagógico, considerando la proximidad y los intereses de los potenciales lectores, así como el objetivo de aprendizaje. La atmósfera o ambiente es el lugar donde la narración ocurre. Esta debe ser representada de la forma más creativa e imaginativa para generar un espacio cómodo e interesante que posibilite el aprendizaje. El tema, la trama, son los sucesos que van a ser narrados y contados de la forma más amena posible, sin perder de vista los objetivos de aprendizaje definidos. La estructura más común en un cuento de cualquier naturaleza, repito, es el inicio, nudo y desenlace. El lenguaje, este debe ser pensado para la población a la que será dirigido el cuento o el relato, por lo que debe establecerse reconociendo el contexto y la población donde va a ser aplicado. Y por último, el narrador, que es la voz que relata los hechos. Ahora bien, narrar historias, crear personajes, sumergirse en distintos mundos son sensaciones sumamente encantadoras, pero como docentes debemos ser capaces de discernir cuándo nuestros relatos, cuentos y storytelling pueden ser utilizados para la educación.
Si consideramos que la estructura común de un cuento es inicio, nudo y desenlace, podemos establecer que no es necesario alterarla, sino cuestionar la presentación de los hechos con un fin educativo. Perdón, con un fin educativo. Empezamos por el inicio. Considerar una problemática que resulte conocida y compleja para el estudiante, mostrando esta de una manera que sea interesante y sencilla, que pueda ser entendible, en un contexto que no le sea ajeno. A partir de la narración de un espacio problemático podemos disponer de los hechos hacia situaciones que susciten el pensamiento y la reflexión hacia el nudo, guiándonos por cuestionamientos como qué puedo hacer en este punto o cómo cambiar esa situación, para que el estudiante pueda pensar con miras al objetivo de aprendizaje. Finalmente, el desenlace debe corresponderse con el aprendizaje generado a través de la historia y hallar una aplicabilidad en la vida cotidiana o una utilidad en la vida cotidiana. Así pues, el storytelling puede presentar beneficios amplios al respecto de cómo generar un aprendizaje significativo y de qué manera podemos contar y crear historias para enseñar. Y cabe destacar que esto no es simplemente algo aplicable al área de lenguaje y literatura, pues por el tema de los cuentos, sino que puede ser transversalizado y aplicado a todas las áreas del conocimiento. De esta forma, recordamos que, eh, citando a Martínez en 2021, centrándonos en el ámbito educativo, contar historias de una forma atractiva y apasionada que engancha a los alumnos conseguirá despertar en ellos una actitud positiva hacia el aprendizaje, aumentando su motivación y animándolos a acercarse a la literatura de una forma creativa. Sí, pues, como docentes estamos en la obligación de conocer, aceptar y procurar por la aplicabilidad de estrategias de enseñanza que sirvan para actualizar la educación y propender por un verdadero aprendizaje colaborativo y de calidad. Ahora bien, en nuestra misión 2 nos corresponde una exploración y consulta de ejemplos de storytelling aplicado en la educación. El primer ejemplo del que hablaremos se titula Uso de las narrativas digitales como estrategia didáctica para el mejoramiento de las competencias lectores en los estudiantes del grado quinto de la institución educativa Juan María Céspedes de la ciudad de Medellín, a cargo de Alexandra Cano, John García y Juan C. Orjuela. El trabajo presenta una investigación educativa que fue aplicada con el objetivo principal de mejorar las competencias lectoras en estudiantes de grado quinto. Para ello emplearon narrativas digitales como herramientas didácticas mediadas por TIC. Dentro de sus objetivos específicos encontramos que, además de fortalecer las competencias lectoras como una estrategia de inclusión académica, también se plantearon identificar primeramente el grado de competencias que los estudiantes pudiesen tener en esta área, desarrollar estrategias en narrativas digitales para este propósito, implementarlas en la población de interés y evaluar la utilidad que ésta pudo tener. Para la metodología que llevaron a cabo, estructuraron la estrategia de curso virtual Mi Libre Expresión. Este curso se encontró alojado en la plataforma Mil Aulas Moodle, durante su desarrollo y consistió en un trayecto de actividades que integraban tanto lectura y juegos como ejercicios de escritura digital. Dentro de algunos de los recursos que fueron utilizados se encuentran el reconocimiento del curso y herramientas TIC, encuentros sincrónicos a través de la plataforma MIG, foros de lectura, videos educativos sobre ortografía y puntuación, producciones digitales grupales, etcétera. Los resultados indicaron no solo una mejora en la competencia lectora, sino también mayor interés y participación en las dinámicas de clase, así como un manejo efectivo de las herramientas TIC. Igualmente, establecen que estudiantes con alguna necesidad educativa especial lograron avances significativos. En un segundo ejemplo de storytelling aplicado a la educación, tenemos el video realizado por la Oficina de Educación Virtual de la Universidad Santo Tomás, con base en una historia preparada por el profesor Héctor Horacio Murcia Cabra, titulada Pensamiento Sistémico y Enfoque Holístico, la historia de Pedro y el sistema. El video narra la historia de Pedro. Es un joven universitario que, a partir de eventos conectados en su vida, se da cuenta de que todo se encuentra relacionado y pertenece a un sistema.
El video fue diseñado pensando en la estrategia de literatura narrativa, narración de historias para la academia, lo que definen como cuentos, historias y relatos personales como instrumentos o herramientas pedagógicas para motivar auditorios o grupos de personas con el fin de orientar acciones empresariales o académicas dentro de un ambiente de amplia ilustración con base en vivencias reales y en algunos casos provenientes de escenarios imaginarios, como expresó Murcia 2018, el autor de este storytelling. En esta ocasión, según el creador, el objetivo fue dar a entender el concepto de sistémico, entendido como la unión de diversos componentes que hacen posible un objetivo común, y holístico, en comprender las partes del sistema como un todo. El video fue presentado a universitarios pertenecientes a 4 grupos diferentes de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, en Colombia. Se complementó con una prueba de 5 preguntas siguiendo el modelo basado en evidencias. Se estableció como un contexto presentado para suscitar la reflexión, entendimiento y resolución del conflicto. Los resultados arrojaron un acogimiento positivo por parte de los estudiantes, algo que puede ser evidenciado en los comentarios del video. En esta ocasión está alojado en YouTube. Este es un video de aproximadamente 6-7 minutos y se puede consultar en la web. Algunos de los comentarios demuestran acogimiento positivo. Algunos dicen que hace posible que el concepto sea más claro, que es más interesante y más dinámico el proceso de aprendizaje, o que resulta más agradable de entender y de aprender. Así, corresponde la misión número 3, propuesta de storytelling, elementos iniciales. Mi propuesta de storytelling, la fuente de las palabras, está pensada para fortalecer la comprensión lectora y el pensamiento crítico en estudiantes de grado séptimo. La premisa bajo la que está pensada esta historia nos sitúa en el reino de Letralia, un pacífico y hermoso lugar donde las personas poseen sus propias casas y sus propios jardines, donde todos viven en armonía. Es aquí donde nuestra protagonista Narria aparece con su jardín donde cultiva ideas, frases y pensamientos para poder compartir con los demás. Narria tiene un pequeño pozo lleno de agua cristalina versada, de la cual hace uso para alimentar sus plantas del lenguaje y alimentar su espíritu de sabiduría, al igual que todos los habitantes de Letralia. Un pueblo que aún pacífico, con el pasar de los años ha perdido la interacción entre sus pobladores debido a que cada uno posee su propio jardín y su propio pozo. Pero un día, Narria despierta dándose cuenta de que el pozo de las palabras ha empezado a secarse no solo en su jardín, sino los pozos de todo el reino. En este punto la historia puede prestarse para un momento de reflexión con los estudiantes, porque podría estar secándose el pozo versado de Narria. ¿Qué sucede con el agua en el reino de Letralia? Así pues, como parte del desarrollo de la historia, se apelará a la curiosidad de Narria y su preocupación por el agua versada, lo que la llevará a la biblioteca Logosía, un lugar olvidado donde las ideas y pensamientos de otros han sido recogidos en pequeñas peceras donde nadan antiguos peces de palabras, de letras que forman palabras. Allí, Narria se dará cuenta que para salvar su pueblo debe encontrar la mítica fuente de las palabras, para lo cual deberá recorrer el Valle del Silencio, atravesar el Puente de la Duda y el Laberinto de las Ideas, hasta llegar a donde desea llegar. Sin embargo, ella no puede desempeñar esta aventura por sí sola. Narrea decide ser acompañada de la única persona de su edad en el pueblo, su vecino Eloen, que es un chico extrovertido y hablador, cuyo jardín se caracteriza por ser espeso, difícil de tratar y muy voluminoso. En su paso por el Valle del Silencio, ellos se verán obligados a guardar silencio para poder escuchar a las aves del pensamiento. Este punto podrá ser utilizado en su aplicabilidad en clase para proponer lecturas que propendan por la comprensión y suscitar reflexiones alrededor de estas, pues se trata de guardar silencio y prestar atención, algo que puede resultar muy difícil dada la personalidad de Loen, quien al escuchar su propia voz por encima del canto de los pájaros del pensamiento termina perdiéndose en el camino. Ahora solo y desorientado, él debe encontrar la manera de llegar a la salida para verse con Narria, por lo cual debe ser capaz de guardar silencio, escuchar y entender. Por su capacidad de afrontar la situación, el bosque lo premia con un silbato de proyección con el que logra volver al lado de Narre. A continuación, se encuentran en el Puente de la Duda. Narre y Eloen
se encuentra pues frente a un puente firme y enorme que es custodiado por un caballero, el caballero lector, quien tiene la tarea de frenarlos a toda costa si no son dignos de atravesar el puente de la duda. Este pasaje de la historia puede ser utilizado como una propuesta de actividad de pensamiento crítico, mostrando a los estudiantes una serie de lecturas o videos con datos falsos y suscitar un debate alrededor de esto. Una vez que se haya logrado este objetivo pedagógico, Lexor permitirá a los chicos, Narra y Eloen, cruzar el puente de la duda. Al continuar con la aventura, Narra y Eloen llegarán a el laberinto de las ideas. Cada entrada del laberinto representa un tema. Narra y Eloen deciden separarse, cada uno siguiendo una puerta, eligiendo alguno de los temas. Esta actividad permitiría a los estudiantes construir un texto propio donde exhiban su criticismo frente a temáticas establecidas en clase. Las paredes del laberinto se decorarán de las palabras y éstas les guiarán por el camino hacia la salida. Finalmente, al culminar los obstáculos que Letralia ha puesto para ellos, encontrarán finalmente la fuente de las palabras, la cual, al estar obstaculizada por la basura del ruido, había dejado de fluir hacia el reino. Narra y Eloen limpiarán lo que se encuentre sucio y podrán volver a casa. Algunos recursos que se determinaron que pueden ser utilizados para la construcción de este storytelling son, por ejemplo, Canva o Genially para presentaciones. Pueden incluirse videos de plataformas como YouTube o TikTok para, por ejemplo, la parte de la información falsa o para incentivar el criticismo. Pueden ser utilizadas imágenes varias, para lo que se puede proponer Pexels. Es una página con imágenes libres de derechos de autor, de fácil utilización para todos. Y plataformas como Classroom, por ejemplo, para la actividad de la creación de un texto, los chicos pueden, pues, se puede plantear la actividad en esta plataforma y que los chicos puedan escribir allí pues, para el laberinto de las ideas. Ahora bien, para finalizar decimos que, además de tratar de promover el criticismo, la reflexión y la comprensión de lectura, el storytelling, la fuente de las palabras, también busca promover el trabajo en equipo y reflexionar sobre la necesidad de entendernos los unos a los otros. Gracias por ver.